Bueno, aunque aquí, en nuestra comarca, región y también en el resto de España las cosas anden un poco más revueltas, como decíamos, en el sector de la agricultura y la ganadería, asunto que vamos a tratar hoy en nuestra tertulia, y para ello ya les presento a nuestros compañeros que nos acompañan cada miércoles en esta tertulia. Muy buenas tardes, Luis Carreto. Buenas ¿Qué tardes. tal? Bienvenido de nuevo, Rubén Márquez. Buenas tardes. María Fernández Pino. Buenas tardes. Y hoy, de manera excepcional y para comentar toda esta actualidad, nos acompaña Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja. Muy buenas tardes y bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues tenemos una actualidad muy acuciante en todo esto de la agricultura y la ganadería. Se presentan unos días importantes, además de interesantes, porque para el 13-14 de febrero hay preparadas varias concentraciones, tractoradas en nuestra provincia. En fin, Ignacio, como representante de una de las organizaciones agrarias que apoya a estos agricultores y ganaderos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en nuestra Córdoba? Bueno, no es nuestra Córdoba exactamente, es Andalucía, es España y es la Unión Europea, porque realmente, si no recuerdo mal, ayer estaba bloqueado Berlín, por lo visto, ha habido también cosas en Dinamarca, en Francia, y luego casi todas las provincias de España, poco a poco acordamos que fueran saliendo una a una, pues dentro de un clamor general, ¿no?, que es una crisis importante que está padeciendo la agricultura y la búsqueda de salidas. ¿Se sienten apoyados por los partidos políticos? Han salido PP, Izquierda Unida, incluso el PSOE de Andalucía apoyando las manifestaciones, las reclamaciones de estas personas vinculadas a nuestro campo. Pues es verdad, pero lo que hace falta es que esos políticos que nos apoyan den la cara donde tienen que darla, no solamente en el Gobierno de España, sino también en la Unión Europea. En las palabras se las lleva el viento, ¿no? Lo que hace falta es que temas tan serios como tenemos, como es el tema de la elevación de los costes, son las normas que vienen de la Unión Europea, las medidas que hay que tomar contra el cambio climático, el calentamiento global, que las consecuencias, yo creo que desde el punto de vista de la agricultura preocupan más las consecuencias normativas que en sí la situación que se está creando. Los agricultores siempre estamos mirando al cielo, ¿no? Y ahora mismo pues la situación está francamente mal y bueno, estamos convergiendo en orden a conseguir pues que se restablezca un orden normal. Algo muy difícil porque son una situación muy profunda, derivada de la globalización, derivada de este calentamiento, de esta situación de anormalidad meteorológica que hay, y en definitiva la difícil competencia que tenemos con países terceros que nos invaden con productos con los que no podemos hacer nada, sino que son producidos a precios muy inferiores a los nuestros. Ha esbozado de alguna manera los problemas, pero ¿puede resumirnos muy brevemente cuáles serían esos problemas y qué soluciones ve, por ejemplo, Asaja en este caso, para terminar con ellos? Bueno, yo creo que la mayoría de ellas están fuera de nuestras manos, son difíciles, podemos dar propuestas y podemos presionar para que se produzcan. Estamos hablando de un calentamiento global, una normalidad meteorológica, en fin, la verdad es que un agricultor desde hace muchísimos años ve como unas veces los cereales nacen bien, otras nacen mal, otras cuando han nacido bien se estropean, o los que han nacido mal se enmiendan, en fin, hay normas climáticas, ¿no? En este tema, contra el tiempo no podemos luchar, pero sí podemos pedir un sistema de seguros en condiciones como el que tenemos. Está provocando pues, que cada vez más y más agricultores abandonen el sistema de seguros agrarios por las primas que van creciendo año a año como consecuencia de los siniestros que van sobreviniendo y las indemnizaciones que son exiguas. Con respecto al comercio mundial, bueno, pues la Unión Europea es un país fuerte, es una unión fuerte, 500 millones de ciudadanos estamos en la Unión Europea, yo creo que es el primer comerciante del mundo, el segundo comerciante, un área muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, vienen los aranceles Trump. Los aranceles Trump es algo que parece increíble. Yo creo que estamos en la Europa de los mercaderes de nuevo, ¿no? Es algo dirigido contra los agricultores directamente por el gobierno Trump, en la que nos hace responsables de una serie de conflictos económicos de la aviación, ¿no? Entonces, los tiros vienen contra nosotros, con unas tasas, unos aranceles que son importantísimos. Por la Unión Europea, la verdad es que seriamente no hemos visto que haya saco pecho en este tema, ¿no? Sino que por el contrario, pues vemos cómo
un tema que está focalizado en España, tanto Italia, Portugal como Grecia aplauden con las orejas, porque ellos no les afectan, ¿no? Es más, tenemos información como estos temas en los lobbies de Estados Unidos se están trabajando por parte de Italia, Portugal y Grecia para que lo que nos venga aquí y lo que vaya a venir ahora venga a Andalucía, el aceite en especial. El tema de la globalización, bueno, pues estamos de acuerdo con el libre comercio, pero tiene que haber cláusulas de salvaguardia. Cuando un kilo de naranja vale producirlo en Egipto 0,0016 céntimos y aquí sin más vale 0,16, pues ¿cómo no se toman medidas para que cuando esos productos entren en los mercados europeos no se establezcan cláusulas de salvaguardia que equilibren la situación? Yo creo que todo gira en torno a eso, a los mercados, a una Unión Europea en la que tiene una fuerza muy importante el sector industrial, no lo niego, y es así bien, pero que olvida completamente al sector agrario y a los 600.000-700.000 agricultores que hay en España, ¿no? Los agricultores piensan que el tema de los precios es una cuestión de Estado y el Gobierno ha respondido diciendo que hablará con los supermercados. Pregunto a él y abro a todo el resto de invitados de esta tarde. ¿Cómo ven esa medida o esa iniciativa? El Gobierno con los supermercados me parece una cosa ridícula, así sin más, porque las raíces del problema son las que yo acabo ahora mismo de explicar. Los supermercados, bueno, pues existe una libertad de comercio y una igualdad a la hora de establecer equilibrio en los precios de los productos, ¿no? Lo único que sí se puede hacer es evitar cuando se producen ciertas condiciones que no son asumibles, ¿no? Como es, por ejemplo, el denostar lo que son los productos que tenemos a través de las ofertas reclamo, ¿no? En productos tan importantes como el aceite, que en cambio de 2 botellas de aceite o 3 kilos o 3 litros de aceite, pues le regalen a usted cualquier pamplina a un supermercado. Yo creo que esas cosas son las que verdaderamente hay que atajar, ¿no? Y luego hay un factor muy importante que no puedo dejarlo. Yo creo que la agricultura tiene también una pequeña cuota de responsabilidad, ¿no? Yo creo que hay que gastar más en promoción, en que se conozcan nuestros productos. Mire, hay un tema clarísimo. La producción de aceite en España este año, 1.800.000 toneladas y pico, ¿no? Pues dentro de poco serán 2 millones de toneladas, ¿no? Entonces, por esos 2 millones de toneladas, comprendes, resulta que Estados Unidos, hablando en toneladas y en productos diferentes, pero la base es la misma, Estados Unidos produce 1 millón de toneladas de almendra y gasta entre 13 y 14 veces más en promoción que gasta España para el aceite. Yo creo que ahí tenemos una mijita de culpa también los españoles, los productores, en cuanto tenemos que actuar en ese sentido. Hablan del almacenamiento privado. Eso igualmente es algo para un mercado equilibrado en el que se produzca alguna disfunción, pues vamos a tratar de corregirlo de alguna manera. Pero una situación de crisis tan gorda como hay ahora mismo y tan absurda que controlando España los mercados mundiales de aceite, pues resulta que estemos los controlados nosotros, pues nos parece una cosa increíble. Yo creo que son una serie de condiciones que tenemos que desarrollar con el convenio de todos, yo creo, un equilibrio en el proceso de comercialización por razones justas, no por otro motivo. Estamos de acuerdo con el presidente de Asaja, con los agricultores. A ver, opinión de la mesa habitual de esta tertulia. Hombre, yo 90% sí. Hay dos cosas en las que discrepo. El sector agrícola es un sector que se ha visto, creo yo, muy superado por lo que es el concepto de globalización, y han de entender que en el proceso de globalización ha habido ganadores y perdedores, y a día de hoy los agricultores son uno de los perdedores, porque nuestra economía se ha terciarizado, se basa mucho más en la logística y en la distribución, y en tanto que tú no eres capaz de participar o influir en esas cadenas logísticas de distribución, pierdes capacidad de negociación y pierdes capacidad de imputar esos gastos. Yo he hecho trabajos de campo en Andalucía. De hecho la semana pasada estuve en 2 municipios de Granada de menos de 2.000 habitantes hablando con agricultores y con propietarios de la zona, y la realidad es que tienen explotaciones de pequeño tamaño, las cooperativas son pequeñas, es decir, no hemos conseguido un aumento de tamaño de nuestras explotaciones, de nuestras distribuidoras, de nuestras comercializadoras. Eso nos pone en situación de debilidad. Y hay otro tema en lo que sí creo que él lleva mucha razón,
que la PAC tiene unos ciclos, como todas las políticas europeas, y esta PAC se ha visto desbordada por el marco que está ocurriendo. El cambio climático ha sido algo así como un agravante más de una serie de elementos que ya llevaban años acumulándose y que iban dando señales de que la cosa con los precios agrícolas y la distribución de rentas se iba a complicar. A esto le une otra cuestión. Ahora mismo los agricultores creo que tienen un viento que sopla a su favor, que es que nuestros políticos en general estaban hablando de la lucha contra la despoblación. Tú no puedes entender la lucha contra la despoblación en Andalucía si no entiendes el tener un sector agrícola fuerte, productivo, moderno, que sea capaz de vender, que sea capaz de producir. Y luego hay una cuestión que nos tenemos que empezar a plantear también, que es el qué consumimos y el cómo consumimos. Yo no sé si la reunión con los supermercados va a servir para algo o no va a servir. Es una cosa que se puede hacer, utilidad no sé la que tendrá, de verdad. Lo que sí nos tenemos que empezar a plantear los ciudadanos y los consumidores, que eso sí son decisiones que tenemos que tomar, y engancha con lo que tú has comentado, de que hay que gastar más dinero en promoción y en publicidad, y hay que lanzar un mensaje. La mejor fruta es la que puedo comprar, yo como cordobés, la mejor fruta es la que puedo comprar en una frutería de Córdoba, que viene de una huerta de Córdoba o de un campo de Córdoba, porque aparte de ser muy buena, logísticamente hay que emplear muy pocos recursos para traerla donde estoy. Vivimos en un mundo, es que aquí todo el año queremos consumir naranjas, pues oiga, cuando no es temporada de naranja en Europa, la naranja no la traen de Sudáfrica, eso hay que traerlo por barco, eso tiene unos costes, contamina, CO2, estamos muy preocupados por el cambio climático, pero cosas muy básicas, que es consumir con sensatez y desde la cercanía, no la estamos haciendo. Y ahí hay un tema donde yo creo que las organizaciones agrarias podéis hacer también hincapié. En España se consume relativamente poca fruta per cápita comparada con otros países europeos, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y otros productos agrícolas. Ha habido un cambio en las costumbres, parece que estamos dejando un poquito de lado la dieta mediterránea, cuando uno de los mejores activos que tenemos, y es un binomio que se junta en la agricultura con la dieta mediterránea en España, tú tienes un caballo ganador para jugar en los mercados. Es una situación complicada y de verdad hay un elemento que creo que es clave, que es ver cuál es la decisión estratégica que toma Europa con respecto a su agricultura. Están hablando del New Green Deal de la Unión Europea y ahí va a verse afectada la agricultura, yo creo que positivamente. Vamos a ver por dónde sale. Ahora vendrán negociaciones en la PAC y si hay una cosa que has descrito muy bien, que es la tensión entre los distintos países agrícolas de la Unión Europea. Y además, a mí hay un país que te quería preguntar, ¿cuál es la situación en Francia? Porque Francia es tradicionalmente, aparte de ser una gran potencia agrícola, los agricultores franceses siempre han tenido mucho peso y mucha capacidad de presión, y no sé exactamente ellos en qué situación está. Si me pudieras comentar algo, ellos qué preocupaciones, cómo se están moviendo, te lo agradecería también. Bueno, pero has referido hace un momento que la globalización tenía efectos favorables para la agricultura. Me parece no, perdedores. Digo que los agricultores... Que hay perdedores y ganadores, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que los perdedores están a este lado del Atlántico y los ganadores al otro. Eso para empezar. Es muy difícil competir con Brasil, o es muy difícil competir con las extensiones de Argentina, donde el ganado se controla con avionetas, ¿no? Y aquí no, aquí están en un cercado de 20, 30, 40 hectáreas o un poquito más. Yo creo que ese es un tema. ¿Cómo está en Francia la cosa, no? Bueno, y aparte de eso, hablando de las naranjas que has comentado de Sudáfrica, mira, yo este verano he estado en Sudáfrica y he estado viendo plantaciones de cítricos, ¿no? Entonces recuerdo que plantaciones muy importantes, que le preguntamos al director de la plantación, bueno, ¿y aquí cómo se cuida el tema de los productos fitosanitarios? La contestación fue inmediata, esto es África. Luego, por consiguiente, aquí tenemos una lucha permanente con la mancha negra, con cantidad de enfermedades que nos vienen de Sudáfrica y de otros países, porque allí no hace falta cuidar eso. Y los lobbies africanos en los Países Bajos y en el Reino Unido, pues les permiten entrar naranjas y cítricos que vienen de allí y luego nos invaden con la Unión Europea. Yo creo que eso es un tema. La situación en Francia, bueno, es un ejemplo. Para mí es un ejemplo. Yo he estado en Francia no pocas veces y he estado en el mundo cooperativo francés y la verdad es que es de chapeau, ya que estamos en Francia, de chapeau, en cuanto que allí no solamente producen semillas las más adecuadas, sino que venden semillas, sino que además recogen esos cereales, recogen el trigo duro, fabrican una pasta fenomenal y, en fin, y de alguna manera controlan los mercados de los cereales en Europa. Pero todo es a base de
de la unión, de la integración que se produce en Francia, cosa que aquí en España el individualismo tan feroz que tenemos no lo permite. En un pueblo aquí media docena de cooperativas, una cosa absolutamente ridícula, ¿no? En fin, y eso, todas esas consecuencias traen consigo estos lodos. Yo te voy a enlazar con los lodos, porque has comentado una cosa que para mí estos barros son consecuencias, o sea, estos lodos son consecuencias de aquellos barros. Hace ya una pila de años, cuando después del 11M, Estados Unidos empezó a sacar las primeras leyes de bioterrorismo en cuestión de importación de productos, sobre todo en el tema del aceite, que fue lo que más nos afectó a España. Ya se veía o se preveía, por lo menos se debía de haber visto, que iba a ser una moneda de cambio continua con la Unión Europea el hecho de que imponer esos aranceles o esas normativas tan estrictas que iban a hacer tan difícil que un mercado tan extenso como en los Estados Unidos y tan necesitado de nuestros productos nos permitiera el acceso. Yo siempre he echado de menos que las organizaciones agrarias y organizaciones empresariales en general no hayan presionado más a nivel político, en plan esos lobbies que tú hablas, africanos, ingleses, franceses o italianos, hayan presionado más para que en la Unión Europea se tengan en cuenta que nuestros productos son tan absolutamente fundamentales, tienen un mercado en Estados Unidos tan importante como lo puedan tener el resto de países europeos, porque todas esas cláusulas al final lo único que perjudican es al agricultor, que es el que tiene que vender el producto. Esto, como te decía, empezó en la época de Bush, se relajó un poquito durante los dos gobiernos demócratas, durante los años de gobiernos demócratas, y ha vuelto con el señor Trump, que por cierto hoy se irá de rosita porque hoy terminará el impeachment. Pero bueno, son leyes tremendamente restrictivas y yo sí he echado de menos que había que presionar todavía más. Como tú dices, quizás sea producto de esa atomización y de ese individualismo feroz que tiene el campo español, pero yo creo que hay una batalla que tenéis por delante y que tenéis que hincarle el diente, porque ahí está el futuro. Y luego también, además he oído esta mañana varios comentarios sobre el tema de los seguros, que me parece que es otra pieza clave, porque el mundo de los seguros, y todos lo sabemos, te cobran inmediatamente, pero a la hora de indemnizarte las pasas canutas, en la cantidad de documentación que te piden, de cláusulas que al final te llevan a casi a renunciar, es decir, mira, no me pagues, déjame tranquila, y yo creo que son dos temas por los cuales habría que buscar y habría que enfocar para mejorar la situación, en mi opinión. No sé. Bueno, la situación con Estados Unidos, bueno, existe una Organización Mundial del Comercio, existe una Unión Europea que puede echarle teóricamente un pulso a Estados Unidos, pero es muy difícil porque el señor Trump pues, no se atiende a esas razones, ¿no? Y por otra parte, vamos, sin duda, el gobierno español ha flaqueado en esta situación con Estados Unidos. Es más, ha habido llamadas a España con respecto a unos próximos aranceles que puedan venir. ¿Qué demonios hace que no está aquí el gobierno español defendiendo y la Unión Europea defendiendo a los agricultores españoles de eso? Los agricultores españoles tenemos y tienen abogados en Estados Unidos tratando de defendernos de esa situación. Lo que pasa que hay lobbies muy importantes en Estados Unidos, muy importantes, y que apoyan los sistemas electorales y los candidatos, y eso pues vuelve a misa, ¿no? Es un tema complicado y complejo, porque es un tema de política internacional y es muy complicado. Yo creo que eso, ya digo, tenemos el desamparo de la Unión Europea en ese sentido, en el que la Unión Europea, con sus razones que no os las discuto, pues prefiere vender Volkswagen, Volvos y Audis, y que a cambio pues los productos agrarios estén en el mercado y dejemos entrar los productos de allí, que me parece todo muy bien, ¿no? Pero que tiene que haber situaciones de equilibrio, yo creo, ¿no? En cuanto a los seguros, has comentado muchas cosas, lo que pasa es que lamento no tener aquí un lápiz para verlas recordar y podértelas comentar todas, pero bueno. Y en cuanto a los seguros, realmente sí, es un sistema único en Europa, el que tenemos aquí, el sistema de seguros, que ha tratado de ser combatido por muchos países, en cuanto que decían que era un sistema especial para la agricultura, pero en fin, yo creo que ha cumplido una buena función. Últimamente, pues el economicismo puede, y entonces pueden, con la situación climática, suben las primas y bajan las indemnizaciones, y sobre todo ahora es cuando más falta hace, sin duda.
Luis, que no ha intervenido, ¿se puede producir con todas estas protestas ese punto de inflexión tan necesario en Europa? Bueno, yo voy sobre lo que ha dicho Ignacio, hacer algunas matizaciones. También estoy muy de acuerdo con cosas que dice, pero también tampoco estoy muy de acuerdo en otro tipo de cosas. No en lo que ha dicho, sino en lo que hay que hacer. Yo estoy perfectamente de acuerdo que la decisión del ministro de reunirse con las grandes superficies es un absurdo de tal tamaño que me guardo el calificativo porque me puede llevar a los tribunales. Con respecto al ministro, que además el ministro lo conozco y tengo buena opinión de él. Yo creo que se ha visto obligado porque le han empujado a hacer esta tontería. Pero luego hay otra cuestión muy importante. Se está hablando de los agricultores exclusivamente, pero nos olvidamos de los consumidores. O sea, los consumidores tienen derecho a tener el producto lo más económico posible que puedan tener. Si ese producto no somos capaces de producirlos aquí y lo tenemos que traer de fuera, primero, lo de fuera tiene que cumplir todas las normativas que tiene que cumplir que se produce aquí. Pero si se produce más barato y el consumidor lo puede consumir más barato, aquí habrá que cambiar. A mí me da pánico, y lo he dicho muchas veces, el coger un coche y pasearme por Andalucía y no veo nada más que olivos. Eso es un peligro tremendo, eso se llama en economía monocultivo o monoindustria. Eso tarde o temprano pasa factura, si no está pasando la hora la va a pasar, porque no se produce nada más que olivo y estamos pendientes de un solo producto. Y el capricho del solo producto, de que tenga o no tenga aceptación, o que le pase algo extraño, como un bicho que venga y que se coma los olivos, que ya lo hay, pues puede provocar un descalabro tremendo. El fiar el desarrollo de un pueblo como es Andalucía sea exclusivamente o mayoritariamente de la agricultura, también considero que no debe ser, porque si tiene que tener sueldos dignos y grande capacitación, el producto va a salir muchísimo más caro. Luego somos un país productor, pero no somos un país ni comercializador ni industrializador. No existe una comercializadora potente, como pasa en Francia con las cooperativas. Aquí hay una amalgama de cooperativas, una atomización de cooperativas, que lo único que quieren es el señorito que lleva 4 kilos de aceituna al momento que le pongan el dinero en la mano. Con lo cual el producto no se valora nunca, siempre sale mal precio. Yo creo que hay que diversificar, puesto que estamos en un problema, diversificar y tenemos que producir otras cosas además de olivos, ¿no? Que fuimos un país muy estupendo haciendo trigo duro. Y el trigo duro ahora mismo sé que hay un movimiento para volver a poner trigo duro, pero no hay trigo duro, no se pone. Y el trigo duro tiene una aceptación y un precio razonable para hacer otro tipo de productos. Bien, y luego por último, con respecto a la PAC, yo creo que la PAC es una desgracia, con todo mi respeto, porque la PAC es un capricho y se hizo la Unión Europea antes de que nosotros perteneciésemos, antes que España perteneciese a la Unión Europea, pues al dictado y a seguir el hilo de los agricultores franceses. Era para favorecer a los agricultores franceses en contraposición de las ayudas que existían en Norteamérica a los agricultores americanos, que es bastante superior a la que reciben los españoles, O sea que tampoco nos tenemos que equivocar. Entonces la PAC debía de ir orientada más a otro tipo de acción que al suplementar de precios. O sea, que cuando hay un ciudadano de a pie que está en su casa, oye, que se paga para que no se produzca, produce sonrojo. Produce sonrojo. O que se paga para que se destruya un cultivo, produce sonrojo. ¿Por qué? Porque creo que el dinero público no está hecho para eso. Y luego, hoy además, que es una cosa que tampoco han dicho todavía, habrá que pensarse a partir del año que viene, cuando, como ya no está el Reino Unido en la Unión Europea, dejarán de venir unos pocos miles de millones que una parte iban para la PAC, que ya no irán. A ver cómo vamos a solucionar ese problema. Yo creo que este asunto, que además es cíclico, porque cada vez, o cuando no llueve, o cuando llueve, o cuando hay más producción, menos producción, más calidad, menos calidad en el aceite, por ejemplo, yo creo que hay que tomárselo con bastante más razón, y sobre todo, fundamentalmente, con el punto de vista más empresarial que de otro tipo de cosas. El empresario sabe lo que hacer en los tiempos de crisis, por ejemplo, la diversificación es una cosa que hace, y el agricultor tendrá que empezar
a formarse y a ser más empresario y menos agricultor. Una cosa que siempre he discutido yo con Ignacio. Yo creo, bueno, toda la culpa no la tienen los agricultores, desde luego, ¿no? ¿Tú crees, Luis, que se ha apoyado y se ha fomentado el desarrollo industrial de Andalucía? No, en absoluto. Es una auténtica desgracia. Desgracia. O sea que desgracia. ese aceite la excedente, tiene ese peso tan grande como tiene. ese excedente de aceite debería estar haciéndose experimentos con él para hacer otro tipo de cosas con él. Bueno. Y no se hace nada. Eso también lo he dicho muchas veces. Y eso es una obligación que tiene la administración pública. Pero le conviene más mantener lo que ellos llaman la población en los pueblos, y con lo cual pues tener peones de campo le viene muy bien. Y la España agrícola, pues una España que ya estamos a la cola en muchísimas cosas, porque el ciudadano medio pues tiene un nivel más bajo. Pero indudablemente esto es una responsabilidad en primer lugar de las administraciones, pero también el agricultor debía de tener una iniciativa propia y saltar. Estas cooperativas, es que como no sé lo que estaba haciendo y sacaste la tarjeta y cooperativa, eso es demencial. ¿Cuántas cooperativas hay en Andalucía? Bastante, cientos. Muchas. Cientos. Y sin embargo te vas a Francia y hay 4 o 5 y ya está. Y no hay nada más en toda Francia. Y claro, la diferencia entre la función que hacen y lo que facturan y lo que protegen al agricultor francés, entre ellos obligar a la Unión Europea a tener una PAC. Yo es que creo que también hay un factor importante aquí, ¿no? El desarrollo de los municipios, ¿no? Yo creo que no se ha facilitado demasiado el que haya conocimiento y que haya transferencia del conocimiento hacia la ciudadanía rural, ¿tú me entiendes? Eso está claro. Estamos aislados en el tema de Internet en muchos casos, dificultad de las comunicaciones, y todo eso por lo que ha permitido es que realmente se haya mantenido en parte una población rural muy significada. Porque ha interesado mucho el político mantener a determinado político mantener ese nivel. Ahora que los agricultores se han expandido en el terreno campodido, ¿no? Claro. Y yo creo que es ese. La verdad es que hay pueblos, hay cooperativas magníficas en Andalucía, ¿no? Sí, las hay. En fin, yo no acabo de entender cómo hay tantas cooperativas en un pueblo, y además en muchos casos, en algunos casos, están controladas por intereses personales, en algunos casos. Sí. En fin, yo puedo decirte ahora mismo que el año pasado he tenido multitud de reuniones con cooperativas del vino en orden a buscar la integración, y ha sido prácticamente imposible. Les hemos ofrecido incluso el informe y un estudio de un despacho económico jurídico en el que facilitaría toda la transición a la unidad. Ha sido completamente imposible. Yo creo que eso es consecuencia también de la ruralidad. Y egos personales que hay. Y egos personales que existen, ¿no? Pero sí, es que... Muy rápido sí, para muy rápido. concluir. Mira, vosotros sabéis, yo profesionalmente me dedico a la planificación estratégica en entornos rurales y en ciudades. Y yo he vivido los dos casos. Yo he vivido municipios que es imposible que la gente se ponga de acuerdo para hacer algo, y he visto municipios que han sido capaces de desarrollar una estrategia, y las dos cooperativas que había, que además yo creo que las conocerás, que son, por ejemplo, Las Virtudes y San José de la Puebla de Cazalla. Las dos cooperativas se han fusionado en un montón de cooperativas de segundo grado a raíz de que ha habido un proceso de desarrollo rural, que es de lo que tú estás hablando. El gran reto que tiene, uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo, que tenemos que entender, que si de verdad no estamos creyendo la apuesta de que hay que luchar contra la despoblación y que hay que desarrollar los pueblos de España y de Andalucía, si no consigues que haya un sector agrícola potente y distinto, no lo vas a conseguir, porque ese es el primer empleo que te fijas en el territorio. Lo demás, pues es quemar dinero alegremente. Bueno, aquí en Córdoba tenés un ejemplo cooperativo que es COBA, ¿no? COBA, claro. Pero la verdad es que yo cuando subo al norte de Córdoba no comprendo qué sería aquello sin COBA, ¿no? COBA, sí. Es una cosa increíble, ¿no? En fin, hay trabajos muy importantes que se han hecho en cooperativismo, como DECOP, tiene 200 cooperativas integradas, ¿no? O sea, hay ejemplos también, ¿no? Sí. Pero luego hay situaciones que dificultan mucho lo que es el desarrollo, ¿no? Hace falta formación y hace falta abrir. COBA tiene un amplio abanico de actuaciones, de productos, ¿no? Lo mismo que digo en Cazalla, Cazalla Sierra, sí, que la conozco yo, lo que tiene Cazalla Sierra es que tiene muchos productos que se producen allí. Es más fácil llegar a acuerdos que cuando tienes un solo producto. No, pero hay otro tema también, que es la formación. Cuando tú haces el estudio de los perfiles de formación que hay en los municipios, eso canta la traviata. Porque ¿qué percibes? Que
que es una cosa que a mí me parece un fenómeno muy preocupante, que es que al final en los pueblos las familias terminan formando a los hijos y a las hijas para que se puedan ir en vez de que se puedan quedar y aportar, y nos falta ese mecanismo de conseguir cómo consigo que esa gente formada y preparada se quede en su territorio a trabajar. Bueno, pues, yo quisiera comentar, perdona que me deja una cosa que ha hecho Luis, si me permites. Sí, por supuesto, muy rápido, comentarla, por favor. ¿no? El origen de la PAC fue dar de comer a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, sí. Y, en fin, y elevar el nivel del mundo agrario, equilibrándolo con el sector de la industria, ¿no? Y lo consiguió en parte, ¿no? Lo consiguió en parte en cuanto que el nivel del sector agrario subió. Pero luego eso ha ido evolucionando a través de la apertura de los mercados internacionales como una compensación, se llamaba pagos compensatorios a la diferencia que había al abrirse el comercio de lo que he comentado hace un momento, de productos que vienen de fuera que realmente vienen en condiciones muy difícil competitividad para los agricultores. Eso es la segunda parte. Ahora estamos en la tercera fase. La tercera fase es medioambiental. Entonces quieren convertirlo todo en medio ambiente. Pero en fin, el problema es que Europa va a constituir una burbuja ambiental fantástica, pero en la que los agricultores les va a costar mucho producir en niveles de competitividad. Yo es lo que veo que es el peligro del proceso de evolución de la Unión Europea. Yo creo que hay que procurar el medio ambiente. Los agricultores lo cuidamos con unas normas exigentes hasta donde no cabe, y entonces ahora pues más todavía, ¿no? Va a ser muy difícil en esta situación competir con productos que vienen de países terceros fuera de la Unión Europea, incluso Estados Unidos, que vienen en otras condiciones y otras maneras y en otras estructuras de la propiedad como lo que hay ahí. Hay un grupo que es el grupo de KINR, que forma parte de la Organización Mundial de Comercio, está integrado por 15 países, me parece que cuya superficie media son 13.000 hectáreas por agricultor. En España creo que son 0,25-30 y en Francia 0,50, ¿no? Todo eso es una amalgama de problemas que se van sucediendo y que en definitiva no se sabe dónde vamos a ir a parar. Pues nos quedamos con muchas de los puntos señalados por el presidente de Asaja. Si os parece, comentamos la semana que viene, porque aquí han salido asuntos interesantes para ir sacándole punta e ir desentramando este problema que ahora tenemos encima de la mesa. Agradecemos a nuestro invitado especial de hoy, Ignacio Fernández de Mesa, que haya estado con nosotros aportando su opinión, la opinión del agricultor cordobés en este caso, pero hablando de manera globalizada. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Y a Luis Carreto, Rubén Márquez y María Fernández Pino, gracias por estar una semana más con nosotros. Nos vemos el miércoles y seguimos comentando. Gracias.